Hola, pues Hola, ¿qué tal? hoy estamos con Rebeca Robles, se dedica a hacer traducción, también es aprendiz de masajista, le sabe muchísimo a la astrología y el tarot, y pues es acompañante de procesos, bueno, ella nos va a explicar como de qué tipo de procesos y nos va a contar como más cosas de lo que hace, que me parece muy interesante. Y bueno, esta serie de videos que voy a estar haciendo y subiendo al canal de Antigua y así como a la página de Facebook, es porque muchas veces no vemos lo que otras mujeres están haciendo cosas súper interesantes y que creemos que en realidad el mundo le pertenece solo a los hombres, cuando las mujeres están sosteniendo desde diferentes enfoques gran parte de la actividad no solo económica, sino también emocional, espiritual y que nos ayudan a que esta vida sea pues, más digna. Y pues bueno, entonces, Rebe, platícanos un poco de lo que tú haces. ¿Qué tal? Pues primero quiero mandar un saludo a todas. Eh, Esperar que estén muy bien en esta situación tan fuera de lo común, tan difícil. Espero que estemos pues, lidiando con nuestros procesos. Y les quiero contar un poco lo que hago. Eh, Estoy aprendiendo masoterapia, es trabajar con el cuerpo. Llevo poco tiempo. Y además hago cartas astrales, hago lecturas de tarot. Sé que esto siempre suena en este mundo, suena como muy raro. Siempre es una cuestión que se plantea desde las creencias. Bueno, yo no creo en esto o tenemos una visión muy sesgada al respecto. Eh, Debo confesar que también muy al principio, hace muchos años, cuando todavía no empezaba con estas prácticas, estaba yo más apegada a la academia, me crié con una científica, entonces mi visión del mundo era sumamente cientificista y me costaba muchísimo trabajo conciliar con esta parte oculta, desconocida y poco validada además, mal vista incluso, sobre todo desde la academia, ¿no? Sí, también era de esas personas que dicen, estos saberes, quién sabe de dónde los sacaron, de la manga se los sacaron. Eh, Toda la vida me la pasé tratando de llegar a la academia. Ese fue todo el esfuerzo de vida. Estudiar una carrera, otra carrera, diplomados, formación, etcétera. Deserté de varias. eh, y de pronto me di cuenta que no encajaba yo como en el sistema eh, tradicional de educación. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta. Estudié psicología, pero bueno, me di cuenta que pasaba más tiempo fuera de las aulas, explorando otros saberes que además, curiosamente, van ligados, muy ligados con lo que estoy trabajando ahorita, ¿no? Esos temas me empezaron a fascinar muchísimo y ahí fue donde encontré a las diosas. En ese tiempo yo no me nombraba feminista, no sabía qué era el feminismo, jamás había escuchado la palabra feminismo, pero me empecé a encontrar con las diosas y me llamó muchísimo la atención el tema. Y de ahí fui migrando hacia los mitos, la psicología junguiana, temas antropológicos. Como les recuerdo, no, o sea, sí buscaba una formación académica muy ruda, muy rígida, pero esta otra parte paralela me llamaba muchísimo más la atención. Eh, Me volví muy autodidacta y de repente dejé las instituciones. Y después me fui a estudiar comunicación, ciencias de la comunicación. Ahí me encontré muy bien porque, bueno, aparte es muy rica, muy vasta y me aportó muchísimas herramientas y la academia me dejó mucho.
pero me empecé a pelear con esta visión del éxito. ¿Cómo se empieza uno a pelear? Cuando quieres meter proyectos, saberlo todo, saber más que la persona de al lado, empiezas a competir y entonces me volví lectora encarnizada, a debatir encarnizadamente, a aprender encarnizadamente, pero ¿qué pasa? Estos saberes no tenían fines en cabeza, nada. Sí acumulé mucha información, pero la verdad es que para fines prácticos en mi vida no estaba haciendo nada con toda esa información. Digo, sí sabía muchas cosas. Además, en ese tiempo tenía la maravillosa fortuna de habitar un cuerpo sano. Eh, y de repente, ese cuerpo sano, abusado por estos esfuerzos de buscar y perseguir el éxito que nos dicen cómo debe ser, ¿no? Estás produciendo todo el tiempo, estás trabajando, aprendiendo, todo el tiempo te estás superando a ti misma y a otras personas. Lo primero que sucede es que el cuerpo se enferma. El cuerpo es el primero que te dice, basta, basta, o sea, no puedes seguir así. Sí, o sea, sí terminé la carrera, hice la tesis, además me peleé muchísimo. Jamás me la aceptaron, hice como 3 proyectos de titulación. Fue una pelea ahí terrible, ¿no? Y la respuesta siempre era no, por X o Y. Parecía que había una fuerza ahí resistiendo que yo me titulara. Y yo seguía necia con esta visión de éxito. Y no, la respuesta era no, y además por cuestiones generalmente ajenas a mí. Entro a trabajar, estuve un tiempo en medios, en un espacio, una revista online sobre economía. Fue una etapa muy agradable al principio, digo, me divertí mucho, pero estar trabajando con temas de economía y desde las posturas pues, que uno tiene es un poquito difícil, ¿no? Porque siempre hay una agenda. Cuando me empiezan a asignar escribir sobre sectores como manufactura, minería, y entonces la línea editorial es, vamos a echarle porras a todo lo que se está haciendo, sobre todo en minería, imagínense. Y por otro lado ves estas cuestiones donde la gente se despoja de sus tierras, donde se contamina tan brutalmente. Llegó un momento en que a mí me costaba muchísimo trabajo siquiera levantarme e ir a trabajar. Cuando empecé a llorar antes de ir a trabajar, fue cuando se prendió esa alerta roja. Y después, cuando el cuerpo se enfermó, ahí fue la ruptura. Fue la ruptura, uno, con mis privilegios, porque la primera parte que se iba a ver afectada con el proceso de enfermedad era justamente el enfoque y la memoria. Para una persona que estaba explotando tanto el privilegio de la memoria, del conocimiento académico, esto es un grupo muy fuerte, alerta. Aceptar un proceso de enfermedad que te tiene que llevar sí o sí a no practicar todo lo que te daba identidad desde que tienes memoria es muy fuerte. Obviamente, si caes en la depresión, es muy duro levantarse, empiezas a pelear con tu cuerpo. Tu cuerpo ya te puso el freno y entonces tú empiezas a resistir la enfermedad, no la aceptas y vives en una constante lucha. Me tomó años, ¿no? Fueron años de estarme peleando con mi cuerpo. No sé exactamente en qué momento encontré un punto de reconciliación, no lo identifiqué en ese momento, pero de repente empecé a conocer personas que tenían otras posturas de vida, otras visiones de éxito. Y me empecé a dar cuenta que estaba agrediéndome con esta visión de éxito, con esta visión de felicidad,
Y cuando la gente llega y te dice, no, es que el éxito no es que tengas dinero, es que puedas habitar tu cuerpo. Ese es el primer impacto fuerte y creo que fue la primera, el primer encuentro con el feminismo a través de la enfermedad, el aceptar la cuerpo. Eso obviamente movió todo, me hizo cuestionarlo todo, pero bueno, me encantó y me seguí. ¿Por qué? Porque además la gente cuando te acompaña en un proceso de enfermedad, y además una enfermedad invisible, tiende a caer en estas cuestiones y entiendo que no vienen de un lugar malvado, no vienen de la buena intención. Y bueno, échale ganas, puedes. Sí, es bien intencionado, pero cuando alguien llega y te dice, hay que reconciliarte con tu cuerpo y aceptar tu nueva condición y aceptar tu nueva identidad, ahí es donde se complica. Creo que ese fue el punto de quiebre en el que empecé a adentrarme un poco en el feminismo, en el que empecé a conocer a compañeras increíbles y ver la manera en la que rompían con las ideas de productividad, con las ideas de éxito, con las ideas de cuidado y además un concepto bien nuevo para mí, el autocuidado. Fue brutal, fue brutal, muy positivo, pero sí toda la estructura cambió. Entonces entró el proceso de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Afortunadamente, muy poco a poco he logrado tejer algunas redes. Tuve que reaprender cosas, desaprender cosas y desprenderme de mucho. Yo creo que a todas las compañeras nos ha pasado y identificamos perfectamente ese proceso, ¿no? En donde empiezas a alejarte un poco de cierta gente y empiezas a ver que es súper necesario el autocuidado. ¿Cómo algo tan nutritivo como el comprender la necesidad de autocuidado puede ser también tan doloroso? Son estos dos procesos opuestos en apariencia y los estás viviendo al mismo tiempo. Entonces, pues hubo que buscar un nuevo camino ante una nueva condición de vida. Porque además, hacer esto cuando estamos maternando solas, es muy difícil, lo sabemos, muchas compañeras lo saben, pero cuando empiezas a encontrar esa fuerza en las redes femeninas, creo que no hay algo que te pare. Sí recaemos, sí a veces revisamos, pero ahí fue cuando me topé con la traducción, curiosamente, y empecé a recibir proyectos de traducción. Es algo que yo jamás había considerado. Empecé a hacer subtitulaje, que además me gusta muchísimo, pero que entiendo que tiene una fecha de caducidad, precisamente por el proceso de enfermedad. El asunto es, cuando dejé de pelearme con la enfermedad del cuerpo, dije, sí, este proceso lo acepto, me está diciendo que no puedo seguir ese camino, me está diciendo, mi cuerpo me está diciendo, tienes que comunicar, tienes que encontrar otra manera. Es cuando empecé a considerar, bueno, estoy tan joven, voy a perder capacidad tal vez en un tiempo, ¿qué puedo hacer? Y la respuesta estaba nuevamente en el cuerpo. En el femenino es donde he encontrado mis respuestas. Y entonces dije, bueno, necesito hacer algo con mis manos, porque la mente tiene caducidad, las manos tienen que actuar. Pues voy a probar, voy a ver. Y la verdad es que me aventé un poco a ciegas en la masoterapia, pero descubrí algo muy, muy fuerte ahí. Estamos completamente sedientas de contacto físico. Empiezo a practicar la masoterapia
y a la vez me empiezo a reconciliar con mi propio cuerpo. Aliviar el dolor en otros cuerpos me permite a mí también aliviar el dolor que experimenta mi cuerpo. Compartir ese alivio ha resultado una de las mejores cosas que he hecho en la vida. Y bueno, siempre está el cuestionamiento de la gente alrededor. Oye, pero ¿y eso qué? No, eso no es un oficio, ¿no? Pero siempre está todas estas prácticas que no son académicas, meramente lucrativas, económicas, están identificadas con lo masculino, siempre son mal vistas. Pero la verdad es que a nivel interno te ayudan a reconciliar muchísimo, te dan otra visión de mí. Estoy en esto del masaje y dije, bueno, a ver, estos saberes que empecé a investigar antes, que eran con que estaban muy al margen de la academia, bueno, ¿por qué no los retomo también? Porque con toda esta ola que mis hermanas me han enseñado, todos estos conocimientos, estos saberes que me han compartido, llega un cuestionamiento muy fuerte, que es, la ciencia es patriarcal, la ciencia es hegemónica también. Cuando hablaba con una compañera a quien le mando por ciertos saludos, y me decía, ya se dedica a la ciencia, me decía, la medicina casi no estudia a las mujeres porque con nuestros ciclos hormonales es muy latoso. Eso me remite a mi propia enfermedad. La enfermedad que padezco es hipotiroidismo, afecta 95% de mujeres. Cuando empieza por hipertiroidismo, cuando la glándula se exacerba, llegas a un punto en que no eres operable y el tratamiento es quemar la tiroides. Llevamos décadas con gente hipotiroidea que empieza así. Digo, hay otras partes que son autoinmunes y se tratan distintos. Décadas de un padecimiento que es femenino y ya sabemos qué sucede aquí. La solución es quemar la glándula. No hay investigación que prevenga, no hay investigación o falta investigación que prevenga, que trate de una manera menos agresiva. La solución es, ay, ya no den lata, quemen la glándula. ¿Cómo? Y es cierto. Entonces, cuando empiezas este proceso de enfermedad, les digo, me enseñó muchísimas cosas. Cuando reflexiono en esto, veo sí, hay enfermedades que son, la solución es como, quemen esto, extirpen esto, tapen esto, caramba. O sea, te das cuenta de que sí, en efecto, la ciencia es muy patriarcal, es muy capitalista, porque además pues soy cliente farma, no tengo que consumir sintéticas de por vida, ¿no? Y dices, eso es perverso. Es perverso, ¿no? Y entonces a partir también de este enojo, es donde digo, bueno, ¿y qué hay de los otros saberes? Vamos a explorarlos también. Esta no fue la razón explícita para retomar la astrología y el tarot, pero sí es también para mí un acto de rebeldía explorar estas vertientes, porque además este es el conocimiento y es colonizador, este es el conocimiento y es blanco, este es el conocimiento y es patriarcal y es capitalista. Entonces estamos dejando de lado e invisibilizando otros saberes. Y la astrología no es menos patriarcal. Por supuesto que los discursos de la astrología son muy patriarcales. Todo es visibilizar el dónde voy a tener éxito, cómo voy a sacar dinero, me casaré, tendré una pareja. Y yo estoy tratando de romper con esto y digo, no, digo, en mi práctica, no, no es eso lo que yo quiero darle a las mujeres que vienen y a quienes trato de acompañar. Sí entiendo que la astrología no va nunca a sustituir una terapia, jamás, eso sí lo aclaro. Esto no es terapia, pero sí
es para mí una herramienta donde vamos a buscar las energías femeninas para conciliarlas internamente. ¿Por qué? Porque estamos dominadas por ese discurso donde voy a casar, voy a tener dinero. Entonces, siento que hay que darle la vuelta. Y bueno, esto es como un proceso de rebelión total para mí. Igual con el tarot, ¿no? Trabajar la parte instintiva. Oye, Rebe, y yo tenía una pregunta hace un momento que decías sobre el autocuidado. A mí algo que siempre me ha encantado de ser autogestiva es que puedes tú decidir sobre tus tiempos y al mismo tiempo puedes elegir tus prácticas de autocuidado, porque cuando hay un trabajo de oficina donde estás de 9 a 6 de la tarde, es muy complejo como marcar estas pautas de autocuidado. Y no sé, me gustaría que me contaras tú que estás habitando también o que has habitado un proceso de enfermedad y que lo has resignificado, que me contaras cómo le haces con el autocuidado, cuáles son algunas de tus prácticas y en referencia como a la autogestión y a la traducción y a la astrología, ¿cómo manejas eso? Es bien difícil porque, como las compañeras autogestivas bien lo saben, a veces no logramos separar el horario como de trabajo con sueño y recreación. Esa parte es la que más me ha costado. No logro relajarme. De repente cuando no estoy trabajando, investigando, leyendo, no me puedo estar quieta. He tenido que aprender a decir, relájate, no hagas nada, pero tal cual nada. Hay que poner un límite, pero es lo que yo me digo, ¿no? Hay que poner un límite. A tal hora ya no atiendas personas. Ya no, a esa hora se acabó el trabajo. Y está bien, puedo trabajar un sábado siempre y cuando tenga otro día para descansar. Voy a terapia, eso no lo he dejado, no lo pienso dejar. Eh, y a nivel físico, creo que el mayor autocuidado lo he hecho al aprender sobre mi enfermedad, buscar alternativas, y sobre todo algo que me empoderó muchísimo es no conformarme con lo que mi médico me dice, porque los médicos es, deje de culpar a su tiroides, ya, tómese su hormona y largo. No, atiéndame, escuche lo que me está diciendo. O sea, sí hay que, como pacientes, tener una atención. Si esta persona no la da, como con las relaciones tóxicas, te cambias de médico, te buscas redes que te apoyen, que te puedan recomendar gente. Sí hay que hacer algunas cuestiones que digo, finalmente me tomó muchos años encontrar un balance, pero una vez que lo logré y elevé un poco mi calidad de vida, es invaluable. Y de repente le encuentro, pero también sé que hay cosas que no me consumen y que cuando las consumo estoy dispuesta a sentir el malestar, porque tampoco se trata de castigarte. Ya no voy a comerme un helado, me pone mal el azúcar, el lácteo, me hace daño. Bueno, lo voy a comer, pero ya sé que tal vez me sienta mal. Entonces, es como balancear estas cuestiones. El goce, no se me olvida el goce, tengo que recordarme el goce, y la disciplina de también me tengo que cuidar. Pero sobre todo, y esta es la parte difícil, creo que esa es la parte que hemos sentido físicamente. No se escuchó esto último que mencionaste. Los límites. Ah,
Los límites a nivel físico, psicológico, en las relaciones, todo, tal vez esa sería para mí la primera forma de autocuidado. Ok, muchas gracias. Y también mencionaste algo que me parece como muy importante, donde decías que las alternativas pues holísticas o ancestrales, como sería lo astral, el tarot, no vienen a suplir una terapia. Entonces, a mí siempre me ha parecido que este mismo sistema dicotómico pone como contrarios, ¿no? La terapia, por ejemplo, a mí me sucede con la terapia menstrual, que pareciese que la terapia menstrual es como la contra de la ginecología, pero siempre lo estamos viendo como desde esta ginecología moderna hegemónica y se nos olvida que hay diferentes modelos de ginecología y que muchas veces las terapias se pueden complementar, ¿no? No tienen que estar siempre como contrapunteadas o invalidadas unas para, como que se jerarquizan los saberes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras como un poco más sobre la astrología y el tarot como desde esta perspectiva de no estar jerarquizando los conocimientos, sino que puedan ser como un complemento para el autoconocimiento. Y bueno, en el caso de la astrología, por ejemplo, estaba que sí no sustituye una terapia, pero a mí me parece un punto de partida muy bueno para trazar un mapa de tu narrativa interna, porque a veces llegamos a la terapia sin saber siquiera qué está pasando, ni por dónde empezar, ni qué estamos haciendo. Entonces, con la astrología, lo que trato de hacer es trazarte un mapa de cómo son esos, primero, cuáles son los patrones que estás llevando a cabo en tu vida y cómo interactúan entre sí. Y además viendo dónde esas energías masculinas se concentran y te están dañando. Y luego, al final, cómo las energías femeninas te pueden ayudar a reconciliarte. Entonces, evidentemente no es terapia, pero creo que es una excelente herramienta para que tú puedas llegar con tu terapeuta y decir, mira, ya reconocí este patrón, ya vi que aquí me daño de esta forma, ya vi que estas son las fortalezas con las que cuento, ayúdame a desarrollar las estrategias para trabajar. Y entonces pueden trabajar juntas, no tienen que estar en competencia como tú. Lo mismo con el tarot. El tarot a veces también nos ayuda a acomodar nuestra narrativa interna. Muchas veces nosotros ya conocemos la solución, pero no conocemos o no logramos visualizar los trazos, las energías, el sentido de nuestras emociones, de nuestros relatos internos, y hay que aterrizar. Entonces, para mí, una persona que llega y tiene toda esta orientación y después va a terapia y lo trabaja de esa forma, busca sus estrategias, creo que se complementaría fabuloso. Fabuloso. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir como cerrando, no sé si quieras eh, contarnos como un poco más. A mí me parece como bien interesante tu postura, que viene como yo pienso que la crianza es como muy importante en cómo vamos concibiendo el mundo, ¿no? A mí, a diferencia de ti que decías que había sido, pues tenido una formación muy científica, a mí mi formación o mi educación en casa pues era ultra religiosa, ¿no? Era muy, muy católica, como conservadora, y no sé, yo leía teología a los 13 años, eh, y descubrirme como que me gustaba la astrología y el tarot en mi mente era como, no, eso es prohibido, eso es malo, eso no. Entonces me costó como muchísimo asimilar como
que también desde ahí me quería habitar, pues porque también leo el tarot y los arquetipos, pues a mí me encantan, así, saber todo tipo de arquetipos me fascina, pero cuéntanos, a ti cómo pasaste ese proceso cuando ya diste como el salto, cuando ya dijiste, ya no me importa como lo que vaya a decir mi familia o la sociedad, yo me encuentro en este camino, un camino que me gusta y que quiero como caminar desde ahí. Siempre estuve caminando muy en contra, entonces no puedo mentirte y decirte, ay, me costó muchísimo trabajo. A nivel interno no, tal vez a nivel social un poco más, pero al final el acompañamiento que he tenido con las compañeras, en las redes, me ha dado una visión de vida tan amplia, me han inspirado tanto y he visto sus prácticas y cómo salen de estas prácticas hegemónicas, cómo empiezan a hacer autopistas, cómo empiezan a generar. Dije, yo quiero eso también, quiero esa libertad. Entonces, sí, tiene sus partes difíciles y dolorosas, pero la verdad yo sí me siento súper arropada. Y además arropada. Entonces, sí da miedo, pero es como, ¿es esto? Un trabajo en donde me voy a enfermar más, no voy a estar bien. Entonces, digo, la respuesta es como muy obvia, ¿no? Bueno, me sigo por acá. Y bueno, ya para cerrar, no sé si quieras decirnos algo más y compartir si tienes alguna página de Facebook o algún medio donde te puedan localizar para que te pidan lecturas de tarot o lecturas de cartas astrales. Yo quiero compartirles que de autorregalo le pedí a Rebe que me hiciera mi carta astral y me pareció como muy completa. A mí me gustó muchísimo porque entendí muchas cosas de mí y reafirmé como otras cosas. Entonces la recomiendo ampliamente y pues cuéntanos, no sé dónde te podemos encontrar y algo más que quieras decir. Bueno, al final solo quiero compartirles que esta, esta situación en la que estamos es evidentemente muy difícil. Astrológicamente tiene un significado fuerte, que los comparto un poco de forma muy general. Estamos tratando de conciliarnos con nuestra familia. Justamente estamos en casa, que es la cuna, es el origen de nuestra familia. Estamos aprendiendo a escuchar, a escucharnos, a cuidarnos, a ver lo que no vemos y a vernos. No peleen con esto, no lo resistan, abrácenlo, abrácenlo, para que podamos reconciliarnos con el femenino y apreciar también la fuerza masculina, pero desde su parte no violenta, desde su parte no impositiva, porque el masculino también a veces cuida de otra forma, nutre de otra forma. Creo que ese es el objetivo, ese es la parte, ¿no? Reconciliarnos. Y si me quieren seguir, estoy en Facebook, en mi página es Romero, @romero.tarotastro. Ahí tengo mi información, me nos pueden mandar, también bromeamos, son bienvenidas a mis redes y les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, Rebe, por compartirnos como esto de tus saberes y tu experiencia de vida. Gracias Y a ti por invitarme. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte. bye. Bye.